Amigos, gracias por seguir conectados con nosotros. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que en el país hay una polarización entre las fuerzas políticas que obligará a la celebración de una segunda vuelta en los comicios del 5 de julio, aunque afirmó el Partido de la Liberación Dominicana lidera las simpatías de los votantes. Ana Candelario, con más detalles. En las últimas semanas hay una guerra de encuestas de cara a las elecciones venideras de julio. Y para el ministro administrativo de la presidencia y miembro del comité político del PLD, hay prácticamente un empate técnico con el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros en todas esas encuestas estamos en un empate técnico arriba, 2, 3. Peralta no otorga más de un 10% al expresidente Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo en las preferencias del electorado, mientras otorga un 43.3% al PLD y 37.6% al PRM. Y esta polarización pinta en este momento, puede pintar hacia una segunda vuelta. Solo en el caso que la polarización se profundice tanto y que la votación de la tercera fuerza baje, pudiera entonces irse en una primera vuelta, cosa que no ha sucedido desde el año 96. Entrevistado en los programas matinales que se transmiten por Telemicro, Telecentro, Digital 15 y Telemicro Internacional, el colaborador del presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional resaltó el buen manejo del gobierno ante la crisis del coronavirus. Y esto ha llevado otra vez al PLD, al gobierno, a niveles de popularidad del presidente, de aceptación, similar a los del 15 y el 16. Peralta advierte sobre los daños que afrontaría el país si la oposición llegara a gobernar a partir de agosto. No un partido que va a traer incertidumbre, que va a traer problemas, que va a traer teóricos que se han pasado la vida teorizando pero con poca experiencia, y la experiencia que tienen ha sido muy mala. Muy mala de llevar a este país a grandes crisis económicas y llevando a la pobreza y al desempleo. El ministro administrativo de la presidencia acusó de mezquindad y de irresponsabilidad a los partidos representados en el Congreso Nacional por solo aprobar 12 días de prórroga para el estado de emergencia por el COVID-19. Al abordar el tema de las elecciones presidenciales y congresuales de julio, Peralta entiende que deberán celebrarse con toda medida de seguridad. Lo que le conviene a este país es, por las elecciones que vienen, que aquí sigan los controles, que bajen, que no se ponga en riesgo la vida de los dominicanos y las dominicanas. De acuerdo al funcionario palaciego, al país no le conviene que a raíz de la actual crisis sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus, también surja una crisis institucional por dificultades que surjan en las elecciones del 5 de julio. Ana Candelario, Noticias, Telemicro. De su lado, el candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, presentó el equipo económico que lo acompañaría en la implementación de su propuesta de gobierno en caso de ganar las elecciones de julio. Gonzalo Castillo expuso que elaboró su programa de gobierno juntando a las mejores especialistas, abro comilla, una combinación de experiencia y nuevas ideas, gente con ganas de trabajar para salir de la crisis que generó el COVID-19 y llevar a la República Dominicana a un nuevo nivel de crecimiento, prosperidad y justicia social, cierro comillas. El equipo económico del candidato presidencial del PLD está integrado por Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Soraima Cuello, Jaime Aristi Escuder, Tamara Vázquez, Raúl Ovalle, Richard Medina, Emilio Hungría, Evelio Paredes y Arturo Bisonó. De su lado, la firma encuestadora CID Latinoamericana vaticina el triunfo de Gonzalo Castillo en primera y segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales del 5 de julio. Según lo establece la encuesta, Gonzalo alcanza el 41%, Luis Abinader un 39% y Leonel Fernández un 10% en primera vuelta. Damos a la población cómo había sido el manejo de estos líderes en cuanto a la crisis del coronavirus. En ese sentido, la población indicó que en un 75% que Gonzalo Castillo lo había hecho bien o muy bien y un 21% mal o muy mal. Mientras que Luis Abinader
obtuvo un 62% de opiniones que lo ha hecho bien o muy bien y un 30% mal o muy mal. Con relación a Leonel Fernández, un 38% de los entrevistados, es decir, casi 4 de cada 10 personas, indican que lo ha hecho bien o muy bien y un 50% mal o muy mal. En una segunda vuelta, el candidato oficialista ganaría la presidencia con un 47% de los votos y Luis Abinader obtendría un 45%. La empresa afirma que el estudio de campo fue realizado de manera presencial en todo el país con una muestra de 1.224 personas. Mientras el expresidente Leonel Fernández denuncia que desde el gobierno hay un proceso de desinformación para disminuirlo en las encuestas, el ex jefe de Estado dijo que clasificaría en primera vuelta para convertirse en presidente de la República. Escuchemos. Se manipula y se desinforma continuamente. Ahora se quiere dar la impresión de que el partido de gobierno está en auge y de que nosotros estamos en decadencia. Pero mire usted, todos los días estamos juramentando dirigentes que vienen del partido de gobierno y no hay un solo dirigente de la Fuerza del Pueblo que se mueva para allá. Entonces, este pueblo conoce, como decía el profesor Bosch, al cojo sentado y al tuerto durmiendo. Bueno, el presidente de la Fuerza del Pueblo habló tras dejar juramentado un grupo de PLDistas que pasan a formar parte de esa organización política. El Partido Revolucionario Moderno interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución 56-2020 de la Junta Central Electoral sobre los delegados de los partidos ante los colegios electorales. Orlando Jorge Mera, en representación del PRM, considera necesario que haya un delegado por cada nivel de elección. Un delegado por cada partido para los 3 niveles de elección. Lo que nosotros estamos planteando es que debe ser un delegado a nivel presidencial, un delegado a nivel senatorial y un delegado a nivel de diputados. Porque ustedes tienen que entender que en el caso del PRM tenemos acuerdos senatoriales con otras fuerzas políticas que necesariamente tienen que tener su delegado. Con este son 3 los recursos que interpone el PRM ante resoluciones de la Junta Central Electoral, una sobre el horario, otra sobre el protocolo y la de este lunes sobre los delegados. Seguimos con política y es que las editoras iniciaron este lunes la confección de más de 24 millones de boletas electorales del orden local y de exterior que se utilizarán durante las elecciones del 5 de julio próximo. Nuestra periodista Wendy Hill nos presenta más detalles. Con un tiempo estimado de 15 días de entrega, inició la impresión de las boletas que se usarán en los comicios de julio, donde más de 7 millones de electores dominicanos elegirán su nuevo gobierno y sus representantes en el Congreso Nacional durante el cuatrenio 2020-2024. La impresión está a cargo de la editora Corripio. La distribución está hecha de la siguiente manera. Serán 8.3 millones de boletas presidenciales, igual cantidad para los senadores y 7.6 millones son las de los diputados locales. Además, imprimirán 3.2 millones de boletas educativas para un total local de 26.7 millones. Mientras la editora Tele3 se encargará del voto en el exterior. Serán 646.575 boletas para las diputaciones de ultramar. Que esas del nivel presidencial incluyen los 595.000 electores del exterior. Entonces, esa tirada es genérica y por eso son 8.3. El adicional corresponde al precisamente, o sea, la diferencia entre uno y otro corresponde a la adición, el excedente programado. Nosotros comenzamos a imprimir todos los días, 24 horas, de acuerdo a la prioridad que nos establece la Junta, de acuerdo a la ruta. La impresión estaba prevista a iniciar el lunes 25 de mayo, pero se vio afectada por una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que afectó el orden de los partidos. Y las boletas senatoriales tendrán 32 formatos, en tanto que las de los diputados habrá 45 distintas. Wendy Hill, Noticias Telemicro.
Señores, por sexto día consecutivo, miles de personas se manifiestan en diferentes ciudades de Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd. Veamos el reporte de nuestra periodista de la hermana cadena Univisión, Viviana Ávila, desde Minneapolis, Minnesota. Adelante. Buenas tardes. Por ese toque de queda fue que las autoridades han reportado decenas de arrestos debido a que violaron esa norma impuesta por las autoridades. Sin embargo, debemos decir que las protestas fueron más que todo en las últimas horas de carácter pacífico. Esto debido al despliegue de 4.100 miembros de la Guardia Nacional y la Policía Antimotines. Quiero mostrarte cómo hemos hecho un recorrido por las calles de Minneapolis y tú como puedes ver aquí hay edificaciones quemadas. Esto producto del vandalismo, de los incendios ocasionados en los últimos días. Incluso aquí este camión fue quemado en estas instalaciones y al fondo no sé si ustedes alcanzan a ver una de las tiendas Target que tiene sede justamente aquí en la ciudad de Minneapolis y que ha sido clausurada, como lo han anunciado en otras tiendas a lo largo y ancho del país. Como te digo, las autoridades han dicho que se han reportado estos arrestos y se había creído que la mayoría de los agitadores, quienes habían venido a protestar y hacer estos actos de vandalismo, pues venían de otros estados del país. Sin embargo, lo que dice la base de datos de las diferentes cárceles de la ciudad de Minneapolis es que estas personas arrestadas básicamente son de esta misma ciudad. Muchísimas gracias, Viviana, por el reporte. Sí, es un hecho que ha consternado al mundo. Seguimos fuera de nuestras fronteras para conocer las internacionales con nuestra periodista Anabel de la Rosa. La tormenta Amanda dejó al menos una docena de muertos, viviendas destruidas o inundadas y cortes de electricidad en El Salvador, cuyo gobierno decretó el estado de emergencia antes de perder fuerza tras entrar en Guatemala, donde también causó estragos. América Latina, actual epicentro de la pandemia, superó el 1.000.000 de casos de COVID-19, la mitad de ellos en Brasil. De su lado, México inicia hoy la reapertura gradual de algunas actividades económicas en momentos en que se han registrado 90.664 casos confirmados y 9.930 fallecidos, al igual que Venezuela, que flexibilizará su cuarentena después de 77 días de confinamiento. Estados Unidos alcanzó la cifra de 1.779.853 casos confirmados de COVID-19 y la de 104.081 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Y China amenazó este lunes a Estados Unidos con un contraataque tras los anuncios del presidente Donald Trump de una serie de sanciones y restricciones contra los intereses chinos. Se trata de la primera reacción de Pekín a las medidas presentadas el pasado viernes por el presidente estadounidense, quien anunció que suspendía la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos chinos que representan un riesgo potencial para la seguridad del país. En las internacionales, Anabel de la Rosa.